Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a donde quiera que nos encuentre. Su servidor Félix Ranchero, desde la región de Waterloo, compartiendo con Marvin Izquierdo Martínez en Toronto. Estamos ahora con Blanca Flor Bonilla y, por supuesto, Marvin Izquierdo, quien representa al Frente Intercontinental del FMLN en Canadá. Bienvenido, Marvin, bienvenida, estimada Blanca Flor Bonilla. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Bueno, originaria de Santa Lucía, San Lorenzo, en el departamento de San Vicente, Flor Bonilla tiene una historia súper gigante, como acaba de decir alguien por ahí, de los gigantes que nunca se volverán a ser pequeños. Blanca Flor Bonilla, siendo originaria de San Vicente, pero en el 2000 llega a ser electa diputada. En el 2009 ella se convierte en la alcaldesa de Ayutuxtepec. Y bueno, la historia, como decíamos, de Blanca Flor Bonilla es desde su niñez. Asistía a las huelgas con su madre. Esa niñez es donde nace la combatividad en la lucha contra la injusticia social y la pobreza. Ella, dirigente estudiantil, y en 1972 marca su ingreso a la lucha de este pueblo salvadoreño. Estimada Blanca Flor, ¿podría usted darnos un poco más de su historia revolucionaria, de su historia lucha contra la injusticia y la Salvador? Bueno, quizás esa pregunta es bien importante porque lo que una persona llega a ser es resultado de las interacciones sociales de su entorno inmediato y del entorno más amplio. Y de las cosas que yo me empecé a dar cuenta es que en la escuela donde yo estudié, como mi madre fue mi maestra, ¿verdad? Y ella apoyaba a muchos niños y niñas con comprarles sus cuadernos para que pudieran asistir. Y eran unos niños y niñas muy inteligentes. Cuando yo terminé el tercer grado en mi cantón, muchos de ellos ya no pudieron seguir. ¿Se nos corrió el audio? Alguien lo cerró. Vale, lo volví a abrir. Sí, la oigo. Sí, así se fueron quedando muchos compañeritos y compañeritas que tuve yo en la primaria, en la secundaria, en bachillerato, ¿verdad? Y efectivamente empecé a crear mi conciencia primero social en ese marco. Después fue ya en el marco de la lucha de los maestros y maestras. Tengo maestras y maestros que son héroes, que cayeron, nos asesinaron por la represión que hubo. Luego, cuando entré a la escuela de trabajo social, en algunas materias contratamos a profesores de la Universidad de El Salvador, que eran profesores más apegados a teorías y doctrinas que le ubican a uno, entre ellas el marxismo, entre ellas a Gramsci, que le ayudan a analizar más la realidad. Y allí empezó ya como, digamos, ya una identidad personal, ¿verdad? Desde la Escuela de Trabajo Social, ir a esas marchas multitudinarias. Éramos poquitas mujeres y hombres. Bueno, hombres solo 3 compañeros teníamos. Participábamos unas 12 personas de todo el grado. Y llevábamos una manta enorme para que nos viéramos en la calle, ¿verdad? Así participamos. Después, la misma reacción de la dictadura en ese tiempo, ¿verdad? Que no toleraba el pensamiento diferente de otras personas, que no fuera igual al de los gobiernos militares, que ustedes saben en la historia nuestra, pues en los años 70, a principios de los 70, se empezó a incrementar la represión. Y compañeros míos y gente muy cercana, pues fue cayendo desaparecida,
o asesinadas y otros encarcelados. Cuando yo me incorporé, estaba embarazada de mi hijo mayor y porque no era que, ustedes saben, hacía una solicitud uno, sino que de sorpresa alguien me invitaba a un café y allí me planteó un compañero que era colega mío, estudiamos juntos en la escuela, que yo había sido seleccionada para ser parte de las Fuerzas Populares de Liberación Nacional. Y él ya me había explorado cómo yo veía estos movimientos y yo le decía, ellos son héroes, porque oponerse a una dictadura sin nada y soñar una sociedad en libertad y con justicia social en ese momento era como algo que nunca iba a llegar. Y de principio cuando él me invitó, yo pensé que era solo la lucha armada. Yo le dije, mira, yo estoy panzona, tengo 5 meses de embarazo y yo cómo me incorporo así. No, me dijo él, sí que va a ser una lucha muy larga, porque es la confrontación con la gente que tiene el poder económico en El Salvador. Y requiere de muchísimas tareas y tú puedes hacer mucho si es tu voluntad. Aquí no se hace nada a la fuerza, todo es voluntario. Y si es así, le dije yo, de acuerdo. ¿Y por qué yo decidí eso? Porque yo iba a tener un hijo y yo no quería que mi hijo viviera en una dictadura militar. Esa fue lo que me estimuló de momento a aceptar este reto. Y después, poco a poco, ya me fui involucrando. También mi esposo era parte, pero él se quedó al principio, se salió. Él tuvo sus razones, ¿verdad? Y eso hizo que el matrimonio también terminara, porque cuando no se comparten aspectos esenciales es bien difícil la convivencia. Entonces fue así como me empecé a involucrar hasta este momento, que nunca he abandonado esa bandera de lucha social y política. Y déjeme decirle a nuestra audiencia que dentro de ese proceso, su profesión es trabajo social, trabajadora social. Y dentro de todo eso, usted maneja algunos conceptos como el humanismo revolucionario, como fundamento para las candidaturas del FMLN. ¿Podría usted, porque me imagino que esos planteamientos los ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo y aún consideramos que están vigentes para cualquier candidato, para cualquiera que aspira a llegar a un poder público, a un lugar público, a servir al pueblo, tiene que tener esa condición de humanista y revolucionario? ¿Podría usted darnos un poco más sobre ese pensamiento suyo? Bueno, yo creo y pienso que cuando uno se involucra en un proceso de esta naturaleza, no es por mi persona, es por mi comunidad, mi país, la humanidad, ¿verdad? Y hablo del humanismo porque he tenido también la dicha, voy a decir, de que me dieron tareas internacionales y también el privilegio de estar en esos espacios. Digo privilegio porque que le den una tarea a uno en un trabajo revolucionario es un reconocimiento al trabajo de uno, porque es un trabajo voluntario, no es un trabajo asalariado. Entonces eso me ha permitido conocer, digamos, los movimientos sociales y políticos del mundo, en términos generales, tanto de los asiáticos, de Europa, de África, de Oceanía y de nuestro propio continente. Entonces, cuando uno tiene esa visión y más con la conciencia de que nuestra comunidad salvadoreña, nuestros compatriotas, que somos 10 millones por todos, diríamos 3.300.000 fuera del país y unos 6.700.000 acá adentro, no puedo pensar de otra manera. O sea, humanismo viene de humanidad, o sea, el trabajo para transformar la realidad, para que en la humanidad exista justicia, que exista desarrollo humano, que exista paz. Esos son 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Y lo inmediato que uno tiene es el entorno donde uno vive. Entonces, afortunadamente conozco bastante nuestro país, me he vinculado con diferentes sectores en diferentes etapas de mi vida y siempre es un desafío, el que voy encontrando y es un golpe a mi conciencia, llamo así,
Cuando yo veo, por ejemplo, una mujer con sus niños pidiendo en la calle, cuando esos niños podrían estar en la escuela, esa mujer podría tener un trabajo. O sea, a mí me golpea mi conciencia eso y digo, a mí me preguntan, ¿y cuándo te vas a retirar? Cuando me muera, les digo yo. Y mi espíritu, como creo también en que uno no es solo materia, va a continuar cuando ya no esté aquí. Esa es mi visión del humanismo revolucionario, que es para transformar y uno en servicio de esa humanidad. Hay otro concepto que usted también, en el que ha venido trabajando mucho, y es cómo puede el pueblo salvadoreño estar seguro que el FMLN le dará más acceso a la educación, a la salud, a la estabilidad laboral, en estos precisos momentos que estamos yendo a elecciones el 28 de febrero del 2021. Si hacemos memoria hacia el 2009 de los triunfos de los dos gobiernos del FMLN, cómo esto se puede llevar hacia atrás y cómo puede verse hacia adelante con esta nueva elección que viene, qué es lo que se perfila si el FMLN obtiene más diputados, si el FMLN es la única alternativa para darle más empoderamiento al pueblo salvadoreño. Bueno, el FMLN es el único partido que desde su lucha armada, desde la guerra civil y en los acuerdos de paz, quedó establecido, digamos, la transición que deberíamos de tener para construir una democracia. Tenemos instalado una democracia ahora, digamos, burguesa, ¿verdad? Pero lo que añoramos es una democracia popular. Y desde que el FMLN llegó a la Asamblea Legislativa, el FMLN llevó la iniciativa de crear el FODE, por ejemplo, para las alcaldías. El FMLN llevó la iniciativa de trabajar en la ley del Código de Familia y Procesal de Familia. Y al llegar al gobierno en el año 2009, el FMLN es el que empezó a invertir socialmente. No logramos hacer las transformaciones, pero sí se tuvo una política social orientada a aquellas personas excluidas históricamente del desarrollo humano. El FMLN gestionó que la salud fuera gratuita, que ya no se pagara esa cuota que podía ser de $1 o hasta $5, ¿verdad? Que la educación fuera gratuita, no desde primaria. Yo he trabajado en educación inicial y en primera infancia, ha sido un tema que me apasiona mucho y continúo comprometido y trabajando en ese tema. Entonces la educación es gratuita desde 0 años hasta la universidad. El FMLN del gobierno es el único partido que a la Universidad de El Salvador en los últimos 2 años les pudo dar 40,000 becas a los estudiantes universitarios que ingresaban de institutos nacionales. Además, desde que no pagaban, les daban $100 para que tuvieran una base para alimentación y para comprar algunos libros. No ha habido otro partido que haya hecho eso. Entonces ahora, en esta etapa, es el FMLN que ha trabajado en una agenda para que el presupuesto, como iba diseñado por el presidente y el ministro de Hacienda, se modificara y le ha devuelto legalmente, llamémoslo así, a la universidad su presupuesto, que no, ya se lo habían quitado, le ha devuelto un programa para becas de estudiantes, le ha devuelto, incrementó hasta el 10% el porcentaje del presupuesto general para Comures, que no lo han entregado todavía, ¿verdad? Además de eso, le devolvió a los veteranos de guerra lo que legalmente estaba establecido, ¿verdad? Y fue el FMLN incidiendo con esta agenda en la Asamblea Legislativa, que hoy se le ha incrementado la pensión también. La pensión mínima ahora es de 304, la pensión mínima. Yo estuve la semana pasada reunida con un grupo esta semana fue, con un grupo de adultos mayores que han trabajado desde el año 2009 para lograr la ley que recién se ha aprobado. Yo trabajé en la primera ley en 2002, la primera ley que existe, yo la inicié y empecé a trabajar, por supuesto, que para que exista uno tiene que ganar e incidir primero en el partido de uno
y después en los otros partidos, ¿verdad? Para tener los votos. O sea, es el único partido que también incorporó en el crédito agropecuario un seguro de riesgo por el hecho de que en El Salvador o hay sequías o hay inundaciones. Ese seguro que el gobierno nuestro incorporó en los créditos ya no existe. El gobierno actual le quitó todo eso. Ahora ni siquiera tienen crédito, ¿verdad? Los trabajadores agrícolas. O sea, al tener más diputados, al menos 9 diputados, 29 diputados y diputadas, el FMLN podría detener, seguir endeudando al país. ¿Por qué el partido que tiene de 29 diputados es clave? Porque necesita de sus votos para tener 56 votos. Los préstamos se aprueban con 56 votos. Entonces, en la sociedad, nuestro pueblo, todos los sectores, tanto sectores empresariales, sectores académicos, sectores inversionistas, ya no digamos nuestro pueblo que ahora está más empobrecido en año y medio que como lo dejó el FMLN, porque lo dejó con indicadores de desarrollo humano que se habían avanzado bastante, todos ellos saldrían beneficiados si el FMLN logra al menos 29 diputados en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, en las alcaldías municipales, nuestros consejos municipales, nuestros alcaldes son los que han estado más pegados a la gente, los que han impulsado los programas, digamos, escuelas de arte. Yo empecé con ese programa en la alcaldía de Tuxtepeque. Al principio, bueno, se burlaban un poquito de mí, ¿verdad? Porque decían, una alcaldía tan chiquita y una escuelita de artes. Si eso es responsabilidad del gobierno, pues no, es responsabilidad de todos. 2,000 niños atendimos en 3 años y quedó ahí. Hablando de Ayutuxtepec, en el 2009 usted consideraba que había una población de 60,000 personas. Ahora, ¿cuántos tiene Ayutuxtepec? ¿Cuánto será su población solamente en ese pueblo? Ahora desconozco porque no ha habido otro censo. Yo dije eso porque hicimos un censo en el 2009, 2010 cuando yo llegué. 2009 llegué. En octubre, de octubre a diciembre hicimos un censo. Y lo hicimos también para identificar cuántos lotes teníamos, cuántas empresas habían para poderles pedir su impuesto, ¿verdad? Su impuesto como empresa, para ver si las tasas estaban justas o no. Nunca incorporamos tasas, incrementamos tasas por alumbrado público, energía eléctrica, nunca. Yo escogí el camino de la gestión internacional y afortunadamente tuvimos éxito en ese camino. Lamentablemente pues ya no seguí un segundo periodo y le quedaron varios proyectos aprobados al siguiente alcalde, que es el que está todavía ahora. Entonces, ahora pues debe haber más de 60,000, a excepción de que haya habido una gran migración, ¿verdad? Para Estados Unidos o cualquier otro país. Pero sí es una cantidad, 60,000 en 8,5 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sí. Compañera, una pregunta. ¿Nos podría hablar un poco de su gestión dentro de la Asamblea, en el periodo que usted fue diputada, que fungió como diputada, por favor? ¿Qué leyes empujó usted o qué leyes trató de empujar, verdad? Como persona y dentro del partido. Sí, bueno, en primer lugar, mi compromiso, yo ya tenía bastante desarrollo, podría decirle, ¿verdad?, en la conciencia sobre la importancia de la niñez y adolescencia, y sabía todas las observaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la Niñez de Naciones Unidas hacía al gobierno de El Salvador, porque la Convención de Derechos de la Niñez se aprobó en 1989 en las Naciones Unidas. El Salvador la ratificó en 1990, pero no existió ley, o sea, se ratificó y pasó a un archivo, nunca se ejecutó ni un proyecto ni nada. Entonces, eso, aunque estuviera escrito en las Naciones Unidas como a nivel nacional, pues no hizo nada, siempre tenía muchas observaciones. Entonces fue el primer proyecto que yo empecé, una ley de la niñez y adolescencia, y este proyecto yo no puedo decir que
a mí se me ocurrió, no, sino que en una visita que hicimos con la compañera Norma Guevara a Estados Unidos, visitamos la ONU, siempre visitábamos la ONU, 5 comisiones visitábamos cuando íbamos a Nueva York, y allí hay compañeros que nos acompañaban, ¿verdad?, a esas reuniones. Ya llevábamos desde aquí nosotros hechas las gestiones, pero necesitábamos, nos interesaba mucho que nos acompañaran. Entonces la UNICEF, en esa primera reunión del año 2000, nos pidió que el FMLN hiciera el esfuerzo de aprobar una ley, y me la encomendaron a mí esa tarea. Entonces, como tarea que me han dado, pues yo la tomo, me meto hasta que se logra, ¿verdad? Nos costó muchísimo y hasta el 2009 se aprobó esa ley, y de acuerdo a las declaraciones de 2 o 3 representantes de UNICEF que hemos tenido en El Salvador, esa es una de las mejores leyes del mundo, dijo uno de ellos aquí en una conferencia, porque es una ley muy integral, ¿verdad? La otra iniciativa, que también esa sí fue iniciativa propia, viendo que ya en las Naciones Unidas había una declaración sobre los derechos de la población adulta mayor, en 1991 fue la primera. Entonces yo tomé la iniciativa de la ley de atención integral a las personas adultas mayores, y se aprobó en el 2002. De igual manera, también reactivé organizamos, esto no es solo yo, pero a mí me eligieron de presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, que está vinculado al Parlamento Centroamericano. Desde el Parlamento se promueve en cada país un foro de mujeres de partidos políticos como un espacio de diálogo para construir una agenda de país y de Centroamérica. Entonces a mí me eligieron como presidenta de este foro. La vicepresidenta era de otro partido, ¿verdad? También un partido grande del país, pero fue muy importante que se hiciera dentro de ese foro una agenda de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles eran los 4 temas sustanciales? El primer tema era iniciativas contra la violencia hacia las mujeres. Durante el tiempo que yo estuve en la Asamblea no logramos votos para aprobar esas leyes. La ley por el derecho a una vida libre de violencia se aprobó en el año 2012. Ya tenía 2 años yo de estar fuera, pero las piezas que yo metí eran parte del expediente. La otra ley, le pusimos al principio la ley de igualdad, ¿verdad? Igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades y de justicia hacia las mujeres. Eso ahora es una ley donde reconoce todos los derechos de las mujeres. Se aprobó esa en el 2014. La ley que yo pude iniciar, que fue en el 2002, y tampoco se aprobó en el momento, fue la ley contra la trata hacia las niñas y mujeres. Esa ley se aprobó después de que yo salí de la Asamblea. Y también le di iniciativa por este vínculo con el trabajo con la comunidad salvadoreña en el exterior, a la ley de protección integral a migrantes salvadoreños y a sus familias, que no tuvo tanto impacto cuando yo la introduje, pero ya cuando se definió que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén iba a ir de candidato a vicepresidente, él vio la agenda que teníamos y él asumió esta ley como para trabajarla en colectivo, y fue cuando ya la dejamos totalmente formulada. No se aprobó en el periodo mío, ¿verdad? O sea, hasta el 2009 no se aprobó, sino que hasta el 2010, pero lo interesante de esa ley es que aunque se aprobó en otra legislatura, la ley quedó aprobada exactamente como nosotros la formulamos. Si ustedes se meten a la página de la Asamblea Legislativa y buscan esa ley, allí van a ver que se aprobó en el 2010, pero con los diputados y diputadas del último periodo anterior. Entonces son 3 leyes, digamos, importantísimas. De allí ratificación de convenios internacionales en diferentes áreas de la niñez, de mujeres y del tema migratorio. Por ejemplo, ratificamos en el año 2002 todos los protocolos que se llaman de Palermo, que son protocolos vinculados al crimen organizado, o sea,
cómo las Naciones Unidas, digamos, motiva a los estados a que realmente combatan con conciencia el crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual de la niñez. Son 4 protocolos que ahí se ratificaron, ¿verdad? Y ha quedado pendiente uno que no se logró hasta hoy, ¿verdad? No está totalmente, no está ratificado, fue aprobado en aquel tiempo y creo que no se tienen los votos para ese, que es un protocolo que se llama protocolo facultativo para la Convención de Derechos de las Mujeres. ¿Y en qué consiste? Lo que se llama en siglas en inglés CEDAW, que la CEDAW se aprobó hace mucho tiempo, pero no estableció un mecanismo administrativo para hacer las denuncias internacionales. Entonces, este protocolo facultativo hizo el camino, pero en El Salvador no se logró ratificar, está aprobado sin ratificación. Por tanto, El Salvador no puede recurrir, digamos, a la Comisión de Derechos Humanos de Mujeres, después de haber hecho el proceso en El Salvador, ¿verdad? Porque hay que hacer todo el proceso nacional para que las Naciones Unidas tome una iniciativa y la empiece a impulsar. Pero como no tenemos aprobado eso, no se puede hacer. El Salvador es uno de los países que está en mucha deuda, una gran deuda con las mujeres en los temas de violencia, porque sirve para poder a nivel internacional hacer las denuncias. Eso es Blanca, entre otros. Blanca Flor, ¿y cómo podríamos comparar las campañas anteriores con la actual en términos de miedo, de desinformación? ¿Qué se puede decir y con las anteriores ahora? ¿Cuál es la diferencia? Mire, es una diferencia de 180 grados, puedo mencionar, porque los acuerdos de paz dejaron bien fortalecido al Estado. Para empezar, bueno, se creó el Tribunal Supremo Electoral, un tribunal nuevo, donde los partidos tienen una responsabilidad de vigilar de que los procesos sean libres, las elecciones sean transparentes, sin coacción. Siempre hay uno que otro suceso que ha pasado, ¿verdad? Y todas las elecciones que hasta hoy se han dado, porque yo he tenido la oportunidad de participar en el conteo de votos en los municipios donde hay dudas, han sido libres y transparentes. Podemos decir que hasta la elección de hace 2 años, del presidente que se tiene ahora, las elecciones han sido libres y transparentes. Podemos asegurar eso. Y esa es parte de las libertades de las personas, ir a votar sin miedo, ir a votar por la persona o el partido que le parece. A mí me parece muy importante la participación de los partidos, porque los partidos tienen un programa, primero tienen una identidad ideológica y política que define cada partido una agenda base para trabajar. Y hay temas que son coincidentes entre los partidos, pero hay otros que son irreconciliables. Entonces, si una persona va individualmente sin representar a un movimiento social o a una cooperativa, sino que porque yo quiero ser diputado sin partido, que hoy también la ley lo contempla, dígame cuál es el programa que me respalda a mí para que ese programa pueda impulsarse. Con una persona es bien difícil. Entonces, esa es otra diferencia, ¿verdad? Que poco a poco ha venido una corriente de querer destruir a los partidos políticos y que se ponga por encima el interés de personas individuales. En el caso de ahora, pues, la persona que está de presidente llegó a través de un partido político, fue buscando quién se hacía cargo de él y hubo un partido que lo aceptó y le aceptó todas las condiciones. Pero esta persona ha puesto su interés individual por incluso ese partido político. Hasta le cambió el color, el logo y todo. Y ahora que es presidente, pues vemos que su forma de gobernar no es fortalecer la justicia social,
no es fortalecer la democracia, digamos, siempre burguesa, ¿verdad? De la misma tipo de democracia que hemos tenido. No es avanzar en el desarrollo humano, no es avanzar en la construcción de la paz, porque la paz no se consigue solo en un papel. Existe paz cuando hay justicia social. Mientras hay injusticia social, no existe paz. Podemos estar sin una guerra civil, pero ¿cómo va a haber paz en aquellas familias que no tienen un trabajo que lleve ingresos a su familia y que a lo mejor solo comen tortilla con sal una vez al día? Eso no puede haber paz en una sociedad. Una pregunta, compañera, pero ¿qué lectura hace usted, digamos, cuál es el objetivo del actual presidente y sus colaboradores más cercanos a generar un ambiente de violencia y querer romper la institucionalidad lograda en los acuerdos de paz y que se ha venido construyendo? O sea, ¿quién se beneficia de esto? Yo pienso que el pueblo no le beneficia. O sea, ¿a quién le beneficia esto? Romper y rompiendo la institucionalidad, ir destruyendo la institucionalidad. ¿Qué lectura nos podría hacer usted el favor de hacer? Fíjese que, bueno, yo escribí un artículo en el Colatino que salió publicado el día de ayer precisamente sobre ese tema, ¿verdad? Considerando que ayer se cumplió un año del intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, que todo eso es inadmisible, eso no lo podemos tolerar, debe haber tolerancia cero. Bueno, el interés que yo puedo decirlo, y esta es una opinión muy personal, pero que también es como una opinión que se escucha en varios lugares, ¿verdad? Que él lo que quiere es fortalecer económicamente su sector empresarial, ¿verdad? Sus sectores de aliados empresariales, a su familia, a sus amigos. Porque, ¿por qué razón quiere romper, digamos, los acuerdos de paz que no los reconocen ni la Constitución? Porque ha faltado a la Constitución. No logro comprender digamos, su lógica. Y cuando él sale dando declaraciones, infundiendo miedo, descohesionando a las instituciones del Estado y debilitándolas con sus opiniones, porque es el presidente, o queriendo imponer su criterio sobre la Asamblea Legislativa, siendo la Asamblea el primer órgano del Estado, aunque el presidente es el representante, digamos, a nivel de Estado, pero es la Asamblea Legislativa el primer órgano del Estado, ¿verdad? Entonces, allí es tan importante porque allí están representados los diferentes pensamientos del país y mediante el diálogo y la concertación se logra construir una agenda de Asamblea Legislativa en beneficio de las mayorías, ¿verdad? Y si gana, digamos, votos más la derecha y el frente se abstiene, pues en beneficio de la derecha, ¿verdad? Pero no es a imposición. Entonces, desde mi punto de vista, su interés es meramente una ambición de poder y control de toda la sociedad, del Estado, en beneficio de enriquecer aún más su sector empresarial. Si él cumple leyes o no, a él no le importa eso, a él no le importa, ¿verdad? Y aquí es donde yo veo muy importante el momento actual y bueno, también su forma de actuar, yo creo que debe de preocupar a los diputados y diputadas porque no entra entre lo que se conoce como la normalidad de conducta, ¿verdad? Que él dicen que no tiene un plan de trabajo, él tiene un plan de trabajo oculto, lo que no es público, porque si supiéramos ese plan de trabajo, tuviera más personas en contra de él. Él va sacando a diario lo que le interesa. No es que vaya improvisando, eso no podemos ser ingenuos ni ingenuas. Él no va improvisando, él tiene un plan de trabajo, tiene asesores para ese plan de trabajo y una manera de poderlo lograr es cambiar la Constitución de la República, donde, como fue en el tiempo de la dictadura militar o de los gobiernos militares, como se le quiera llamar, era el presidente y su grupo el que definía quién era la Corte Suprema de Justicia, los 15
los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quién era el fiscal de la República y los demás fiscales los nombra el fiscal principal, quién es el Consejo Nacional de la Judicatura, cuál es el papel del Consejo Nacional de la Judicatura. Es formar en la legislación a todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, que sea con enfoque de derechos. Y el Consejo Nacional de la Judicatura fue una institución creada por los acuerdos de paz. Entonces yo veo que es una forma de proceder bastante anómala y que sí, desde mi punto de vista, sería muy necesario que la Asamblea Legislativa pueda hacerle los estudios psicológicos necesarios, ¿verdad? Porque hay un procedimiento para eso. Es una gran amenaza para toda la sociedad y no solamente para los